Capítulo 1. Un pueblo silencioso. En el tranquilo pueblo de Oakridge vivía Frederick, un hombre solitario con un pasado misterioso. Rara vez hablaba con los demás, y los habitantes del pueblo lo conocían como el hombre que prefería las sombras en lugar de la luz. El telón de fondo de esta historia es el apacible pueblo de Oakridge, donde las callejuelas empedradas se entrelazan con la historia de un hombre enigmático. Frederick, con su presencia taciturna, se convierte en el protagonista central de este relato que desentraña los misterios ocultos en las sombras de su pasado. En la quietud de Oakridge, donde los susurros del viento y los suaves murmullos de los árboles se entrelazan con la rutina diaria, la figura de Frederick emerge como un enigma viviente. Su preferencia por la soledad y el silencio lo convierten en un personaje singular en un pueblo acostumbrado a la camaradería. Frederick, con sus secretos celosamente guardados, se convierte en el foco de atención de los habitantes de Oakridge. Las sombras que lo rodean se vuelven cómplices de sus misterios, tejidos en el tejido mismo del pueblo. Cada paso suyo, cada gesto, es observado con curiosidad y, a veces, con una pizca de temor, como si las sombras que lo acompañan fueran portadoras de secretos que desafían la luz del día. El pueblo, conocido por sus colores suaves y sus paisajes tranquilos, se convierte en un escenario evocador. Las casas de madera, las calles adoquinadas y los faroles parpadeantes se suman a la atmósfera de un lugar donde el tiempo parece avanzar a su propio ritmo, casi como si estuviera en sintonía con los misterios que encierra. Frederick, sin embargo, elige las sombras, y es en esa elección donde reside la intriga de este primer capítulo. ¿Qué secreto se esconde en la penumbra? ¿Cuál es la historia que lo ha llevado a abrazar la oscuridad en un pueblo bañado por la luz suave del día? A medida que el lector se sumerge en las descripciones de Oakridge y en la vida reservada de Frederick, el capítulo inicial de Sombras de Soledad establece un tono de misterio y curiosidad. Es un preludio a la trama que se desarrollará, donde el silencioso pueblo y su enigmático habitante se entrelazan en una danza de sombras y secretos que prometen revelarse en los capítulos venideros. Capítulo 2. Ecos de tristeza. La tristeza de Frederick era palpable. Cada paso que daba parecía resonar con el peso de una carga llena de pesar. Sus ojos contaban historias de dolor que las palabras no podían expresar. En este capítulo nos adentramos más en el alma de Frederick, ese hombre enigmático de Oakridge que ha cautivado la atención del pueblo. La quietud del lugar, que en el primer capítulo se percibía como serena, ahora se torna melancólica cuando Frederick atraviesa las callejuelas adoquinadas. Cada uno de sus movimientos revela un peso invisible, como si llevara consigo el lastre de un pasado marcado por la tristeza. Cada huella que deja impresa en el suelo parece cargar con la historia de lágrimas no derramadas y suspiros silenciados. El pueblo, una vez testigo de risas compartidas y amistades sinceras, se estremece ante la presencia de un hombre cuyos pasos resuenan con el eco de un dolor profundo. La narrativa se sumerge en la mirada de Frederick, esos ojos que se convierten en ventanas al abismo de su alma. Son ojos que han contemplado la tristeza desde la cercanía, que han llevado el peso de secretos que duelen más allá de lo que las palabras pueden expresar. Cada titilar de pestañas es un latido de un corazón que lleva el peso de un pasado doloroso. Las sombras que lo acompañan parecen intensificarse, como si fueran las sombras mismas de su tristeza proyectadas en el suelo. La luz que antes se filtraba entre las hojas de los árboles ahora parece incapaz de penetrar el velo de melancolía que rodea a Frederick. El pueblo que antes susurraba con brisas de alegría, ahora se estremece con susurros de pesar. Los habitantes de Oakridge, antes intrigados por la enigmática figura de Frederick, ahora sienten la pesadez de su tristeza.
Las miradas curiosas se tornan en gestos de compasión al verlo cargar con el peso de un dolor que se manifiesta en cada gesto y cada palabra no dicha. La narrativa se convierte en un viaje emocional a través de la tristeza de Frederick, un viaje que invita al lector a empatizar con las profundidades de su sufrimiento. Este capítulo, Ecos de Tristeza, es un retrato íntimo de un hombre atrapado en las sombras de su propio dolor. La narrativa no solo describe la tristeza de Frederick, sino que la hace sentir, sumergiendo al lector en la experiencia emotiva de cargar con un fardo que parece insuperable. Con cada página, el misterio de Frederick se entrelaza más estrechamente con la melancolía del pueblo, creando una atmósfera de emoción cruda y palpable que allana el camino para los capítulos venideros. Capítulo 3. El enigma revelado. En una tarde sombría, una carta llegó al umbral de la puerta de Frederick. Al desplegar la nota, líneas de un amor olvidado resurgieron, desentrañando un misterio que lo había perseguido durante años. El capítulo abre con la atmósfera cargada de Ougri, donde las sombras se entremezclan con la quietud del pueblo. Una tarde que, aunque envuelta en penumbra, lleva consigo el potencial de arrojar luz sobre los enigmas que rodean la vida de Frederick. La llegada de la carta marca un punto de inflexión en la historia, convirtiéndose en el vehículo que desenterrará los secretos ocultos en el corazón del enigmático hombre. Frederick, siempre envuelto en la penumbra de su propio misterio, se ve confrontado con el pasado a medida que sus dedos desdoblan el papel envejecido de la carta. Las líneas escritas, testimonios de un amor que la memoria había relegado al olvido, emergen como espectros del pasado. Cada palabra es un eco, un murmullo que resuena en las paredes de su alma, recordándole un capítulo que creía haber cerrado. La narrativa revela las complejidades de este amor olvidado, tejiendo la trama con detalles que dan forma al enigma que ha oscurecido la vida de Frederick. Cada palabra de la carta se convierte en un hilo que desenreda la madeja de su pasado, descubriendo capas de significado que habían quedado sepultadas en el rincón más oscuro de su corazón. La carta, cargada de emotividad y revelaciones, actúa como un faro que ilumina los recovecos de la memoria de Frederick. La historia del amor perdido se desenvuelve con una mezcla de melancolía y nostalgia, sumergiendo al lector en la complejidad de las emociones de un hombre que ha llevado consigo el peso de un misterio sin resolver. A medida que Frederick avanza en la lectura, el capítulo se convierte en una danza entre el pasado y el presente, entre la sombra y la luz. Las sombras, que antes se cerraban sobre él como un abrazo opresivo, ahora se convierten en cómplices en la búsqueda de respuestas. Ougri, testigo silencioso de esta revelación, se convierte en el escenario donde los secretos se desvelan y los ecos de un amor perdido resuenan entre las callejuelas. El capítulo culmina con la revelación de un misterio que ha perseguido a Frederick durante años. Las líneas de la carta, ahora desplegadas por completo, son más que palabras escritas, son la llave que desbloquea las puertas de su pasado. El enigma que ha envuelto su vida comienza a desvanecerse, dejando al descubierto una historia que cambiará la trayectoria de su solitario viaje. El enigma revelado se erige como un punto de inflexión en las sombras de la soledad, donde las respuestas emergen de entre las sombras del pasado. Es un capítulo que sumerge al lector en una trama de emociones crudas y revelaciones impactantes, allanando el camino para los siguientes episodios de esta cautivadora historia. Capítulo 4. Susurros de arrepentimiento. La carta reveló la historia de un amor perdido, un relato de pesares que habían aprisionado el corazón de Frederick. El pueblo, antes silencioso, ahora murmuraba los secretos de su pasado. En este capítulo,
Las sombras del pasado adquieren una dimensión más profunda a medida que la carta desentraña los hilos de una historia que ha dejado cicatrices en el alma de Frederick. La trama se desarrolla con un trasfondo de susurros, donde los secretos antes ocultos comienzan a filtrarse en los callejones de Oak Ridge. La historia de un amor perdido se despliega ante Frederick, como un pergamino que revela los momentos de dicha que la vida le arrebató. Cada palabra escrita es un eco de lo que fue y lo que pudo haber sido, resonando en la oscuridad de su corazón como un lamento silencioso. La narrativa se sumerge en los detalles de este amor truncado, tejiendo una red de emociones que han permanecido latentes durante años. Los arrepentimientos, como sombras alargadas, se proyectan desde las líneas de la carta hasta el alma de Frederick. Cada remordimiento se convierte en un eslabón en la cadena que lo ha mantenido prisionero, como una melodía melancólica que persiste en el aire. La historia, impregnada de nostalgia y pesar, explora los caminos no tomados y las decisiones que marcaron irrevocablemente el destino de Frederick. El pueblo, que una vez mantuvo un silencio respetuoso frente al enigma de Frederick, ahora se ve envuelto en susurros. Las paredes de las casas parecen vibrar con las historias que emergen de la pluma de la carta. Los habitantes de Oak Ridge, que antes solo observaban al hombre solitario desde la distancia, ahora se ven inmersos en la trama de su vida, conectándose con los ecos de su dolor. Los susurros de arrepentimiento se entrelazan con la brisa que mece las hojas de los árboles y los suspiros de aquellos que han compartido vicariamente las penas de Frederick. El pueblo, una vez marcado por la serenidad de sus paisajes, ahora se convierte en el escenario de una historia que se despliega en los rincones más oscuros de los corazones humanos. El capítulo culmina dejando a Frederick sumido en la revelación de sus arrepentimientos. Las sombras, antes aliadas en su búsqueda de respuestas, ahora se ciernen sobre él con una intensidad inusitada. El lector se encuentra inmerso en un torbellino de emociones, presenciando la liberación de secretos enterrados y la manifestación de un dolor que ha permanecido latente por demasiado tiempo. Susurros de arrepentimiento se erige como un episodio clave en las sombras de la soledad, donde la trama alcanza su punto álgido al revelar los lamentos que han marcado la vida de Frederick. Es un capítulo que invita al lector a reflexionar sobre las decisiones que dan forma a nuestras vidas y las cadenas que pueden surgir de los remordimientos no resueltos. La historia avanza, dejando a Oak Ridge impregnado con los susurros de un pasado que ha salido de las sombras. Capítulo 5. El viaje a casa. Impulsado por una oleada de emociones, Frederick se embarcó en un viaje a su pueblo natal, con la esperanza de enfrentar a los fantasmas de su pasado. Los caminos que una vez conocía ahora parecían un arduo sendero de redención. Este capítulo marca un punto crucial en las sombras de la soledad, ya que Frederick, motivado por un torbellino de sentimientos desencadenados por las revelaciones de la carta, decide regresar a sus raíces. El pueblo natal, impregnado de los recuerdos que ha intentado evadir, se convierte en el escenario de su búsqueda de redención. El viaje de Frederick se inicia con una mezcla de determinación y trepidación. Los paisajes familiares, una vez cómodos y conocidos, ahora se perciben a través de una lente teñida por las emociones que lo impulsan. La narrativa evoca la sensación de viajar en el tiempo, donde cada rincón del camino lleva consigo la carga de los eventos pasados y las decisiones tomadas. Los caminos, que antes parecían simples senderos entre el follaje y las colinas, ahora se revelan como una travesía emocional. Cada curva, cada colina, se convierte en un hito en el viaje interno de Frederick, donde la confrontación con su pasado se manifiesta en cada paso que da. La narrativa pinta un retrato vívido de un hombre decidido a desentrañar los nudos de su historia personal, aunque esto implique recorrer terrenos emocionales difíciles.
Oak con su silencio y susurros, queda atrás mientras Frederick se aventura hacia el hogar que alguna vez dejó atrás. Los habitantes del pueblo, que antes observaban desde la periferia, ahora se encuentran inmersos en la travesía de este hombre marcado por las sombras. La historia se convierte en un testigo de la transformación de Frederick, un viaje no solo geográfico, sino también espiritual. A medida que avanza, el viaje se convierte en una especie de catarsis para Frederick. Los elementos del entorno, desde los árboles que bordean la carretera hasta las casas que yacen como monumentos de la memoria, se entrelazan con sus propias reflexiones internas. Cada kilómetro se convierte en un acto de reconciliación consigo mismo, mientras enfrenta las sombras que han dejado su huella en su ser. El capítulo culmina con la llegada de Frederick a su pueblo natal, donde las calles conocidas ahora se despliegan ante él como un lienzo que aguarda nuevas pinceladas. El lector se encuentra inmerso en la anticipación de lo que depara este regreso, mientras Frederick se enfrenta a la dualidad de redención y confrontación. El viaje a casa no solo narra la travesía física de Frederick hacia su lugar de origen, sino que también explora la travesía interior de un hombre que busca encontrar respuestas y liberarse de las sombras que lo han atormentado. Este capítulo es un paso significativo en la narrativa, donde el pasado y el presente convergen en un cruce de caminos lleno de emociones y revelaciones. Capítulo 6. Ecos de risa. En su pueblo natal, Frederick recorrió los pasos de su juventud. Los ecos de risas de tiempos pasados lo perseguían, haciendo que el peso sobre sus hombros fuera aún más insoportable. Este capítulo nos sumerge en la nostalgia de Frederick al regresar a los lugares que alguna vez fueron testigos de su juventud. Las calles familiares, los parques donde solía jugar y las casas que albergaban risas y alegrías ahora se presentan como escenarios de una época distante. La narrativa revela la dualidad de este regreso, la reconexión con la inocencia perdida y la carga de los recuerdos que se han tornado agridulces con el tiempo. Frederick, al recorrer los lugares impregnados de su propia historia, se encuentra con los ecos de la risa que alguna vez resonaron en esos mismos rincones. Cada paso parece evocar imágenes del pasado, donde amigos y familiares compartían momentos de felicidad que ahora yacen como susurros en el viento. La narrativa utiliza los elementos visuales y sonoros para transportar al lector al corazón de estas reminiscencias. Los ecos de risas, aunque aparentemente alegres, adquieren una connotación melancólica. La risa, en un tiempo representó la ligereza de la juventud, ahora se convierte en una sombra que se cierne sobre Frederick. Los recuerdos felices se mezclan con la pesadez de lo que se perdió, intensificando la carga emocional que Frederick lleva consigo. La narrativa a través de la mirada de Frederick revela las complejidades de enfrentarse a un pasado que una vez estuvo lleno de gozo. Cada calle, cada rincón, se convierte en un punto de encuentro con los fantasmas de la risa que en lugar de traer alegría, suscitan una sensación de pérdida y añoranza. El pueblo que antes era un lienzo blanco para nuevas experiencias, ahora está impregnado de la paleta de colores de sus memorias. Frederick, al reencontrarse con los lugares que alguna vez llamó hogar, se enfrenta a la paradoja de la risa que ahora resuena como un eco distante. La narrativa captura la transformación de la alegría en un recordatorio constante de lo que se fue. Cada rincón, cada rastro de risa, se convierte en un reflejo de las decisiones y las pérdidas que han moldeado la vida de Frederick. El capítulo concluye dejando a Frederick inmerso en la dualidad de emociones. Los ecos de risas que lo persiguen se convierten en testigos silenciosos de una travesía emocional que apenas está comenzando. Ecos de risa se revela como un capítulo con matices poéticos, donde la risa, en lugar de disipar sombras,
agrega una capa más a la compleja trama de las sombras que Frederick está destinado a enfrentar. Capítulo 7. Votos rotos. Frederick descubrió la tumba de su amor perdido. Permaneció en silencio, enfrentando las consecuencias de votos y promesas rotas. El arrepentimiento pintó el paisaje de sus recuerdos. En este impactante capítulo, la trama alcanza su punto álgido cuando Frederick, tras rastrear los senderos de su pasado, se encuentra frente a la sepultura de aquel a quien una vez juró amor eterno. La narrativa nos sumerge en la solemnidad del momento, donde la realidad de las promesas incumplidas y los votos quebrantados se despliega ante él como un oscuro panorama. Frederick, en su descubrimiento, experimenta un momento de conmoción que resuena en cada palabra escrita. La tumba, más que un simple lugar de descanso, se convierte en un monumento a la tragedia de un amor que no pudo cumplir sus promesas. La narrativa utiliza la descripción detallada para crear una atmósfera de pesar y remordimiento mientras Frederick enfrenta la materialización tangible de sus propias decisiones. La escena se desarrolla en un silencio pesado, interrumpido solo por el murmullo del viento entre los árboles y los susurros de la memoria. Frederick, de pie frente a la tumba, se convierte en un testigo de las consecuencias de los votos rotos. La narrativa explora la carga emocional que recae sobre él, un hombre que ahora se enfrenta cara a cara con las secuelas de sus elecciones pasadas. El capítulo profundiza en el sentimiento de arrepentimiento que pinta los recuerdos de Frederick. Cada instante compartido con su amor perdido adquiere una nueva perspectiva a la luz de la verdad revelada. La trama utiliza la metáfora visual de un paisaje pintado por el arrepentimiento, donde cada rincón está impregnado de la sombra de las promesas rotas. Frederick, con su silueta enmarcada por la tristeza, se convierte en el protagonista de un drama interior. La narrativa no solo describe la escena, sino que también explora la psique de un hombre confrontando las repercusiones de sus acciones. Las promesas rotas se convierten en espejos que reflejan la complejidad de las relaciones humanas y la fragilidad de las palabras que alguna vez se pronunciaron con amor. El capítulo concluye dejando a Frederick en un estado de introspección, enfrentándose a la dura realidad de un pasado marcado por votos que no pudieron sostenerse. La tumba, como un testigo silencioso, se convierte en un símbolo de las promesas quebrantadas que ahora reposan en la tierra. Votos rotos se destaca como un capítulo que ahonda en las profundidades emocionales de la historia, llevando al lector a través de un viaje turbulento de remordimiento y confrontación. Capítulo 8. Las sombras sanadoras. A medida que las sombras se profundizaban, Frederick encontró consuelo en el abrazo de la soledad. En medio de los ecos de su pasado, se dio cuenta de que la curación a menudo comienza donde las sombras persisten. Este cautivador capítulo nos sumerge en el proceso de transformación interior de Frederick, donde las sombras, en lugar de ser antagonistas, se convierten en aliadas en su búsqueda de sanación. La narrativa pinta un retrato evocador de cómo la soledad, en lugar de ser un recordatorio doloroso, se convierte en el escenario donde Frederick encuentra la calma que tanto anhela. Con las sombras profundizándose, el entorno adquiere una cualidad etérea que refleja el estado emocional de Frederick. La narrativa utiliza la oscuridad como un lienzo para pintar la atmósfera de introspección y renovación. Cada sombra se convierte en un pincel que acaricia la superficie de su alma, marcando el comienzo de una etapa de autodescubrimiento. Frederick, en su abrazo a la soledad, encuentra una quietud que le había sido esquiva. La narrativa explora cómo la soledad, lejos de ser un vacío desolador, se convierte en un espacio donde las emociones pueden ser procesadas y entendidas. La conexión entre Frederick y la sombra se profundiza,
revelando una relación simbiótica donde la oscuridad se convierte en un catalizador para la luz interior. En medio de los ecos de su pasado, Frederick experimenta una epifanía sobre el proceso curativo. La narrativa juega con la metáfora de los ecos, sugiriendo que las memorias del pasado persisten, pero ahora, en la serenidad de la soledad, adquieren un matiz diferente. Los lamentos se convierten en lecciones, y las sombras, en lugar de ser recordatorios dolorosos, se transforman en guardianes comprensivos de su proceso de sanación. La historia profundiza en la idea de que la curación es un viaje intrínseco que a menudo comienza donde reside la oscuridad. Frederick, al confrontar las sombras de su pasado, descubre la capacidad transformadora de enfrentarse a uno mismo. Las sombras, lejos de ser obstáculos, se convierten en aliadas que lo guían a través del laberinto de su propio ser. El capítulo culmina con Frederick sumido en la calma de la soledad sanadora. Las sombras que antes parecían opresivas ahora se revelan como portadoras de una luz interna que comienza a brillar. Las sombras sanadoras se presenta como un episodio clave en la trama, donde la soledad se convierte en un espacio sagrado de autorreflexión y transformación, marcando un hito significativo en el viaje emocional de Frederick. Capítulo 9. Una despedida silenciosa. Al regresar a Oak Ridge, Frederick llevaba consigo las lecciones de su pasado. Los habitantes del pueblo, antes desconocidos, ahora veían a un hombre que había enfrentado las sombras dentro de sí mismo. Con un gesto silencioso hacia la comprensión no expresada, Frederick se despidió del peso de sus penas. Este capítulo final nos sumerge en el regreso de Frederick a Oak Ridge, llevando consigo la transformación interior que ha experimentado a lo largo de su viaje. La narrativa presenta una dualidad entre el pasado y el presente, donde las lecciones aprendidas se entrelazan con la aceptación y la despedida. Al caminar por las calles familiares de Oak Ridge, Frederick se convierte en un testimonio ambulante de su propia metamorfosis. Los habitantes del pueblo, que alguna vez lo veían como un enigma, ahora lo contemplan con nuevos ojos. La narrativa explora cómo la percepción de Frederick ha evolucionado, pasando de ser un forastero a convertirse en un hombre que ha abrazado las sombras y las ha convertido en parte de su propia luz. El silencio juega un papel central en este capítulo, simbolizando una comunicación más allá de las palabras. Frederick, con su gesto silencioso, comunica una comprensión tácita a aquellos que lo rodean. La narrativa utiliza la sutileza de este momento para transmitir la profundidad de la transformación de Frederick, y la conexión que ha establecido con su entorno. El capítulo explora la idea de la despedida, no solo del lugar, sino también de la carga emocional que Frederick ha llevado consigo durante tanto tiempo. La narrativa pinta el retrato de un hombre que, al enfrentarse a su propio pasado, ha encontrado la liberación de las sombras que lo ataban. La despedida se convierte en un acto de dejar ir no solo el lugar físico, sino también las cadenas emocionales que antes lo mantenían prisionero. La comprensión no expresada entre Frederick y los habitantes de Oak Ridge se convierte en un nexo simbólico. La narrativa sugiere que el viaje de Frederick no solo ha sido individual, sino que ha tocado las vidas de aquellos que lo rodean. La transformación personal de Frederick se refleja en la transformación de las relaciones y la percepción en el pueblo. El capítulo concluye con Frederick, ahora liberado del peso de su pasado, avanzando hacia el futuro con una ligereza que no conocía antes. Una despedida silenciosa marca el epílogo de las sombras de la soledad, dejando a los lectores con una sensación de conclusión y la resonancia de la idea de que confrontar las sombras dentro de uno mismo puede llevar a una liberación profunda y significativa. Moral de la historia. Las sombras de la soledad nos enseñan que enfrentar nuestro pasado, por doloroso que sea, es el primer paso hacia la curación.
Abrazar la soledad puede conducir al autodescubrimiento y dentro de los ecos de nuestros arrepentimientos, podemos encontrar la fuerza para despedirnos de nuestras penas. Este epílogo de la historia de Fredrik destila una sabiduría profunda y universal que resuena en la experiencia humana. La narrativa explora la idea fundamental de que el camino hacia la curación comienza con la valiente confrontación de nuestros propios demonios internos. La metáfora de las sombras y la soledad se convierte en un recordatorio de que, a menudo, es dentro de los momentos más oscuros y silenciosos de nuestras vidas donde encontramos las oportunidades más transformadoras. Enfrentar el pasado, con todas sus complejidades y dolores, se revela como una forma crucial de liberarse de las ataduras emocionales que nos impiden avanzar. El concepto de abrazar la soledad como una herramienta para el autodescubrimiento refleja la poderosa verdad de que la introspección y la conexión consigo mismo pueden ser catalizadores de un crecimiento personal significativo. La historia sugiere que, a veces, retirarse a la tranquilidad de la soledad permite la claridad mental necesaria para comprender nuestras verdaderas identidades y necesidades. Dentro de los ecos de los arrepentimientos, la narrativa destaca la idea de que nuestras experiencias pasadas no solo son lecciones, sino también fuentes de fortaleza. Los remordimientos, en lugar de ser lastres, pueden convertirse en combustible para el cambio positivo. Enfrentar y reconciliarse con las decisiones pasadas es un proceso que, aunque desafiante, puede llevar a una liberación emocional y a la capacidad de avanzar con mayor sabiduría. La moral de la historia, con su tono reflexivo y esperanzador, invita a los lectores a considerar la importancia de la autorreflexión y la aceptación de la soledad en su propio viaje personal. Las sombras de la soledad no solo cuenta la historia de Fredrik, sino que también ofrece lecciones atemporales sobre el poder de la autoaceptación, el coraje para enfrentar el pasado y la capacidad de encontrar la luz incluso en los momentos más oscuros de la vida.